Bueno, esto no es cine, esto no es ciencia ficción, esto es lo que ha sucedido hace 71 años atrás y por eso queríamos dialogar con Daniel Silver y preguntarle qué es lo que representa hoy la Shoah, esta conmemoración que todos los años la colectividad judía recuerda como uno de los hechos más aberrantes y que debería ser parte de la memoria colectiva del mundo entero. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero coincidir con esto que debe ser patrimonio de la humanidad esto, porque en realidad cuando se habla del Holocausto o de la Shoah, creo que tenemos que hacerlo extensivo a todos aquellos sucesos tan aberrantes, tan terribles que han sucedido y que lamentablemente siguen sucediendo, que vulneran nuestra condición humana. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo 6 millones de judíos que fueron masacrados por la barbarie nazi, pero también hubo 1,5 millones de gitanos, de homosexuales, de discapacitados, de opositores políticos, o sea que el nazismo nos mostró una de las caras más terribles de la humanidad, ¿no es cierto?, más denigrantes, pero al mismo tiempo nos mostró la contrapartida, que fue digamos, la dignidad de muchos hombres de resistir, muchos hombres y mujeres, cuando digo hombres me refiero al género humano, ¿no es cierto? Muchos hombres y mujeres de resistir y conservar la memoria. Ahora, ¿conservar la memoria para qué? Para que quede grabada así en un video, bueno, sí está bien, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que nosotros debemos recuperar es el nunca más. Que nunca más este tipo de acontecimientos, ¿no es cierto?, suceda en ninguna parte del mundo y para ninguna persona, ningún pueblo, porque todos nos merecemos, justamente como decía una de las entrevistadas, tener la posibilidad de crecer, de ser libres, de más allá de cualquiera de nuestras características, de nuestro idioma, de nuestra religión, de nuestras creencias políticas, de nuestra raza que no existe, ¿no es cierto?, de nuestra etnia, creo que justamente, o de nuestra elección sexual, creo que justamente el legado que nos dice esta fecha es el de luchar contra cualquier tipo de discriminación, y por eso es que uno lo recuerda, y como a veces la memoria lamentablemente es frágil, ¿no es cierto?, tenemos la obligación, aquellos que lo hemos asumido, de recordarlo año tras año a este tipo de acontecimientos, aunque parezcan repetitivos, así como el año pasado recordamos el 100 aniversario del genocidio del pueblo armenio, que se cumplieron en abril del año pasado. Bueno, nosotros todos los años vamos a seguir insistiendo en recordar esta fecha hasta que en algún momento no sea necesario recordarla. Ninguno de nosotros de mi generación vivimos aquel genocidio, nosotros padecimos otras cosas. Muchos de nosotros, yo me digo a mí mismo que yo soy un doble sobreviviente. ¿Por qué soy un doble sobreviviente? Porque, bueno, mis abuelos eran inmigrantes, eran de Rusia, de Polonia, de haberse quedado allí seguramente ellos hubiesen sido algunos de los masacrados, pero personas de mi generación, nosotros sobrevivimos otro genocidio que fue el de la dictadura en la Argentina, y lo pudimos, y lo sobrevivimos, por eso digo que somos doblemente sobrevivientes, y tenemos que tener mucho respeto en relación a eso, y no podemos, digamos, hacer que la historia se licúe detrás de algunas cuestiones de momento. Lamentablemente, en el acto que hubo ayer, anteayer, en Buenos Aires, hubo un par de cuestiones que parecieran triviales, pero que en realidad no lo son. Una de las cuestiones triviales, entre comillas digo triviales, que sucedió, fue que ya no se habla de genocidio, sino se habla de la intolerancia. Y creo que al decir la intolerancia se lo está licuando, se lo está llevando a un plano mucho más liviano, ¿no es cierto?, menos dramático, cuando en realidad el genocidio implicó, en este caso, bueno, la muerte de 6 millones de personas, en este caso judíos, por el solo hecho de ser. Entonces el tema, creo que el concepto genocidio tiene que estar presente y no lo podemos, así vuelvo a decir, licuar o desvanecer en una palabra que es mucho más aceptable, a lo mejor para algunos oídos, como la intolerancia. Si nos duele la palabra genocidio, está bien que nos duela. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de cuestiones tienen que hacer vibrar nuestras fibras más íntimas y conmovernos y hacernos enojar
por qué sucedieron estas cosas. La otra cuestión es que hay una discusión sobre el tema de los desaparecidos, ¿no es cierto? Hubo un alto funcionario del gobierno que habló que no eran 30.000 en la Argentina. La verdad es que, oye, si a lo mejor no fueron 30.000, también se puede poner en duda que fueron 6 millones, o no fueron los 6 millones los judíos que fueron asesinados, y eso lleva a una corriente que es lo que nosotros llamamos que es el negacionismo, que es negar que haya existido el genocidio, ¿no es cierto? Así sea uno, así sea un millón. Es a eso donde quería llegar. Así sea uno, si esa persona, ¿no es cierto?, fue asesinada por el solo hecho de ser, o en el caso de la Argentina, no solamente por el hecho de pensar de una manera, sino a través del terrorismo de Estado, del medios ilegal y demás, es suficiente para que nos indignemos, ¿no es cierto?, y rechacemos cualquier cuestión. Esa aritmética barata de decir fueron más, fueron menos, no tiene ningún sentido, sino que por el contrario, el objetivo es decir, bueno, en realidad no fue tanto, y así, digamos, haya sido una la persona, ¿no es cierto?, que no lo fue, pero si haya sido aquella que padeció los horrores del terrorismo de Estado o del nazismo o cualquiera de esas cuestiones que han sucedido tan tremendas para la humanidad, es suficiente para que nosotros en este caso los 27 de enero u otras fechas que va a haber el 24 de marzo y demás, lo recordemos, lo traigamos al presente, ¿para qué? Para que eso no se pierda y para que nunca más sucedan cosas tan terribles y que nos atengamos a lo que llamamos todo el Estado de Derecho, pero el verdadero Estado de Derecho, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, donde la justicia, la ley castigue a aquellos, ¿no es cierto?, que han perpetrado estas atrocidades tan bárbaras. Recién decías, Daniel, tenemos que continuar con este tipo de conmemoraciones o alimentando la memoria hasta que no sea necesario. Uno piensa, bueno, han pasado 71 años, con todos los cambios sociales, políticos, de conexión de redes sociales, de todo un desarrollo también, revolución de las telecomunicaciones. ¿Sigue siendo tan necesario como hace 70 años atrás recordar todo esto? Sí, sigue siendo tan necesario, porque bueno, nosotros podemos mirar tranquilamente lo que sucede en algunos países, como por ejemplo de Europa Central o Europa Oriental, donde hay formaciones políticas que tienen representación parlamentaria, que inclusive están en el gobierno, que tienen posturas francamente racistas. Pensemos lo que ha sucedido en Hungría, lo que ha sucedido recientemente en Grecia, lo que ha sucedido hace pocos meses con la ola de inmigrantes o de migrantes, ¿no es cierto?, del norte de África o de Medio Oriente hacia Europa y todas las barreras, ¿no es cierto?, que se pusieron para evitar que estas personas pudieran encontrar un asilo, un refugio. O sea que siguen existiendo este tipo de cuestiones. Pensemos que hace poco en Mar del Plata, acá en nuestra Mar del Plata, muchachos de la colectividad, de la comunidad homosexual, fueron apaleados brutalmente por bandas que orgullosamente dicen que son pronazis, ¿no es cierto? Entonces, mientras existan ese tipo de cuestiones y esté latente, es nuestra obligación, es la obligación de la humanidad, traerlo al presente justamente para que, digamos, casi como una manera defensiva, la que estamos haciendo, recordarle a todas las cosas que nos pueden pasar y que ninguno de nosotros está exento, ¿no es cierto? A mí puede ser porque yo soy de origen judío, pero a él porque es morochito, a vos porque sos mujer, a aquel otro porque es homosexual, y a aquel por lo que fuere. Siempre podemos encontrar un motivo de discriminación. Entonces, mientras exista en la conciencia de la humanidad algún germen, ¿no es cierto?, yo diría algún virus, ¿no es cierto?, maligno, que vea al diferente como al otro, mejor dicho, vea al otro como un diferente, tenemos que seguir trabajando, luchando, educando para crear una conciencia social de la convivencia, de la paz, del respeto. Y yo digo el respeto, no de la tolerancia. Porque tolerar al otro es decir, bueno, yo te banco, te aguanto, ¿no es cierto? En cambio, el respeto implica que yo al otro lo considero un igual a mí, nada más que con algunas diferencias. ¿Saben cuál fue el color, qué sé yo, el pelo rizado, el color de piel, la estatura, la religión que profesa, o cualquier otra de las diferencias? Por eso creo que es importante que sigamos manteniendo la llama viva, ¿no es cierto?, de esta memoria, para que sea una memoria no que quede colgada en un cuadrito como, digamos, o una estatua, ¿no es cierto?, sino que sea una memoria, como dice por el tema del AMIA, ¿no es cierto?, memoria activa, para luchar y trabajar, educar a la humanidad en una conciencia de solidaridad, de respeto, de convivencia. Daniel, ¿qué tipo? Hay varias películas, varios films que se han llevado adelante con respecto a esta situación, a este tema.
¿Cuál fue la que más lo identificó a usted? Mirá, yo me acabo de jubilar como profesor de historia y llevé hace muchos años, todavía, a lo mejor alguno de ustedes lo conoció, existía el Cine Roma. Sí, calle San Jerónimo. En calle San Jerónimo. Bueno, ahí conseguimos una función especial, yo trabajaba en la escuela Zapata Goyán, conseguimos una función especial para ver la lista de Schindler. Muy bueno. 3 horas y pico, ¿no? La película. La película es larguísima. Fuimos toda la escuela, 400, 500 chicos y muchachos. Yo la verdad que tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando se apagan las luces andás a ver qué es lo que va a pasar. Y una película, como decía, larga, una trama dura. Liam Neeson es el actor. Claro, exactamente. Bueno, la hizo Spielberg, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por supuesto los primeros 5 minutos fueron escandalosos. Y después un silencio tremendo. Y lo que me quedó grabado es cuando salieron los chicos, una alumna de 5º año, emocionada, me dice: gracias, profe, por habernos traído a ver esta película. Yo creo que la lista de Schindler, más allá de que a lo mejor no se atiene exactamente a la verdad histórica, que hay, por supuesto, de una película. Es una connotación más social económica la lista de Schindler, no tanto el contexto cultural. No, pero está bien planteado el tema del nazismo. Sí. Hay una cuestión, mira, yo lo recordaba con una anécdota de un señor conocido. Hay una parte de la película donde se camina hacia el campo de concentración y el camino está pavimentado con las lápidas de un cementerio. Entonces yo pensé, bueno, está bien, muy buena la significación. Conversando después con un señor amigo que él era de origen polaco y ya grande, una vez jubilado, quiso volver a su pueblo, ¿no es cierto? Dice que cuando llegó no lo encontró, no encontró ni el cementerio. ¿Por qué? Porque los nazis lo habían arrasado y usaron las lápidas del cementerio para pavimentar el camino. O sea que no era una ficción lo que había hecho Spielberg. Entonces pienso que ese tipo de cosas que a lo mejor tienen un poquito de golpe bajo, es muy educativa, ¿no es cierto? Porque nos muestra en toda su dimensión lo que fue el nazismo. Yo creo que la película, en este caso, la lista de Schindler, tuvo esa virtud, ¿no es cierto?, de poder mostrar masivamente a cientos de millones de personas lo que significó el nazismo. Después hay otra película, dos películas más tenemos. Una que se llama El fascismo al desnudo, ¿no es cierto?, que es una vieja película soviética, casi un documental, un semidocumental hecha por los años 60, aproximadamente, y creo que esa también, justamente por su carácter semidocumental, es muy ilustrativa de lo que fue. Y después esas otras películas que a lo mejor tienen una cantidad de golpes bajos, pero son interesantes verlas, que es El niño del pijama raya o La vida es bella, nos ayudan a comprender o a darle una dimensión, digamos, más humana, ¿no es cierto?, de lo que fue verdaderamente el nazismo. El personaje de Ana Frank, ¿qué opinión tiene? Bueno, porque es una historia, disculpe que lo interrumpa, una historia que te atrapa. En mi caso fue por ella que quise interiorizarme sobre el tema, leí el libro, los documentales. En nuestra institución hace 20 años que hacemos la pintada callejera Ana Frank. Tenemos un festival coral que se llama Ana Frank. Para nosotros Ana Frank representa mucho más que la pobre nena judía que tuvo que vivir 2 años metida, escondida y que después murió en un campo de concentración, sino que representa los derechos que han sido conculcados a todos los niños y que no deben serlo. O sea, no es solamente para los niños judíos, representa a esa niñez desvalida, ¿no es cierto?, desprotegida, que fue arrasada por un vendaval tan horrible como fue el nazismo. Entonces, cuando reivindicamos a Ana Frank, no reivindicamos solamente a Ana Frank ni a los niños judíos, sino que reivindicamos a todos los chicos del mundo con unas palabras que en su diario ella las expresó, que era algo así como: sueño con un mundo de paz y esperanza. Sí. Y ese es nuestro objetivo, construir un mundo de paz y esperanza en el que todos los seres humanos podamos compartirlo, podamos convivir, podamos disfrutarlo y podamos tener, esa sensación de alegría, de bienestar, de justicia, de paz, que es tan necesaria para nuestros desarrollos, tanto individuales como colectivos. Daniel, por último, recordemos el acto que se va a realizar hoy a las 20 horas. Hoy a las 20, frente a la Universidad Tecnológica Nacional, ahí en la Costanera, o sea, en Lavalle y Almirante Brown, vamos a hacer un encendido de 60 velas, recordando que cada una de esas velas va a representar a 100.000 de las personas asesinadas. La idea original era que naveguen por la laguna, ¿no es cierto?, llevando su mensaje de paz, de luz,
de confraternidad. Los camalotes, la inundación no nos lo va a permitir, ¿no es cierto? Pero sí vamos a dejarla todas las velas en la playa, digamos, como justamente este símbolo de que se ilumine el futuro, ¿no es cierto? Y que ese futuro sea un futuro de paz, de prosperidad, de justicia, de equidad, de igualdad, de solidaridad para todos los seres humanos. Así que hoy a las 20, aquel que va a ser un acto breve, todo aquel que quiera concurrir está invitado, y bueno, seguiremos trabajando con otras iniciativas como esta, la de la pintada Ana Frank y demás, que tienen que ver justamente con este objetivo de inculcar o educar a la sociedad en los criterios del respeto y de la convivencia. Bien, Daniel Silver, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.